Bienvenidos a Garfield Podcast. El día de hoy estamos con Carlos Ortiz. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Excelente. Carlos, una pregunta que me gustaría empezar haciéndote es, ¿cuál fue tu sueño más grande cuando eras niño? Mi sueño más grande cuando era niño. Qué buena pregunta. Creo que el sueño más idiota que tienen todos los niños, que es ser adulto, y ya que llegas dices, ay cabrón, no había necesidad de soñar eso. Ya que vas cruzando un poquito la parte de la adultez, ¿qué es lo que más has disfrutado que de niño también disfrutabas? Eh, Creo que todo el proceso, o sea, digo, realmente lo primero fue una broma, o sea, de niño pues tienes un montón de sueños que se van eh, transformando más hacia la realidad conforme vas creciendo. A lo mejor a los 6 años quería ser tortuga ninja, pero a los 9 ya me interesaba el rollo de que si era médico o ingeniero físico o no sé qué tantas cosas, dependiendo de lo que te va gustando a lo largo de cómo vas viviendo, ¿no? Lo que creo que es importante ahorita a los 52 años es disfrutar el proceso de lo que estás viviendo, de la compañía que está contigo en el proceso de lo que estás viviendo. Eso creo que es la parte importante. Me encanta. Tú actualmente eres arquitecto, pero ¿qué fue lo que te llevó a la decisión de comenzar a estudiar arquitectura? Circunstancias de la vida. De niño, pues siempre el rollo y la pasión por dibujar y construir cosas y hacer historias y demás, pues de pronto eso como que te encasilla que vas a ser arquitecto. Ya entrando a finales de la secundaria, en la preparatoria, me empezó a interesar más la medicina como carrera. Lo consideré ya ahora sí como algo que me importaba y que yo quería ser cirujano. Pero durante la secundaria estudié en una escuela secundaria técnica que tenía arquitectura, que tenía dibujo arquitectónico. De hecho era dibujo técnico industrial, pero había mucho de dibujo arquitectónico. Te enseñaban a hacer planos, a hacer cortes, a hacer isometrías, etc. Y esa parte pues me generó un montón de habilidades que yo no sabía que luego iba a utilizar, porque justo cuando voy a entrar a la universidad y que empiezo a ver el tema de inscribirme a la Facultad de Medicina y demás, pues en casa hay una crisis muy fuerte económica que nos lleva al punto de a lo mejor no estudies, ¿no? Entonces mi papá tiene que emigrar de la ciudad para buscar otro trabajo y ya estábamos a punto de emigrar toda la familia y pues ahí me doy cuenta que si me meto a estudiar medicina, pues iba a estudiar nada más. O sea, no podía trabajar en nada más que quizás ser mesero o algo que no requiriese estudios técnicos profesionales. Pero yo ya tenía una carrera técnica profesional que era la de dibujante arquitectónico o la de dibujante industrial. Entonces, decido que voy a estudiar arquitectura porque desde primer semestre pues empecé a ver la posibilidad de buscar trabajo, ¿no? Ahí mi abuelo materno pues echó mucho la mano y dijo, a ver, pues, yo te ayudo 1 o 2 semestres. En ese tiempo ya tenía su diagnóstico de cáncer y dijo, lo más seguro es que no la vaya a librar por mi edad. Entonces, pues para que veas que no más van a ser 2 semestres, ¿no? Y el segundo semestre empecé a trabajar en una constructora inmediatamente. Ahí empecé a ser estratega, porque cuando fui a la entrevista, pues lo primero que te preguntan es en qué semestre estás. Y si cometía el error de decir que estaba en segundo, la entrevista se acababa en ese momento. Claro. Entonces, cuando empezó la entrevista, le dije, oye, noto que estás como muy ocupado, ¿por qué no, si quieres, me pones la prueba de dibujo, la hago y al ratito porque andaba el cuate que me entrevistó como, a ver, bueno, y entraba alguien y le pedía que firmara algo y demás. Dijo, órale, va.
me lleva al taller de dibujo y ahí me senté con el equipo que tenían y me empecé a hacer un plano creo que era un fraccionamiento. Y ya que regreso a la entrevista y pues, llevo el dibujo, dice, oye, pues, está súper bien hecho, qué buena técnica, no, pues buenísimo, ¿en qué semestre estás? Y yo, en segundo. Ah, cabrón, ¿cómo? Y ya le explicó, es que tengo una carrera técnica en la secundaria, de dibujo, tal. Me dice, pues sí. Y justo había 2 personas que laboraban ahí que tenían la misma carrera que yo. O sea, en los 90s el dibujante técnico pues era alguien a quien contratabas. O sea, era como la computadora hoy en día. Y así fue como empecé y continué mi carrera. Y ya de segundo semestre en adelante ya no dejé de trabajar. A veces formalmente, a veces informalmente. En arquitectura nunca falta el amigo que tiene un tío con lana, que quiere que le salga gratis el diseño y entonces contrata al sobrino que está en 8º o 9º semestre y entonces este cuate pues ya se hace contratista y entonces empiezas a hacer cosas desde antes de salir. Y pues empezaba a ayudarle a estos amigos que tenían el tío con lana que necesitaba hacer el proyecto y pues yo les ayudaba a hacer el proyecto, entonces ahí había como un ingreso, ¿no? Y pues básicamente así es como empecé la carrera de arquitectura, por una circunstancia de la vida. O sea, todo el mundo me decía, ¿vas a ser arquitecto? Yo decidí no ser arquitecto y la circunstancia me llevó a ser arquitecto. Es curioso cómo la vida te va guiando también por el mismo camino que a lo mejor no es el que tú quieres, pero que a la vez puede ser el correcto al que tú estás destinado a ser. Sí, digo, yo siempre a mis alumnos les digo, pónganse una meta, pero la meta tiene que ser lo suficientemente abierta como para que la circunstancia de la vida te lleve a algo similar, pero necesariamente no está ahí. Tengo una amiga que es una de las mejores interioristas de esta ciudad, pero ella estudió una maestría en urbanismo, porque ella quería ser urbanista. Regresa a Monterrey después de trabajar en Europa y demás, y la vida le va poniendo proyectos de interiorismo y pues termina siendo su despacho de interiorismo y hoy es una súper gran interiorista, pero cuando ve su título de maestría es urbanista. No terminó, a final de cuentas, en lo que estudió, pero sí terminó en algo que le apasiona. Sí, digo, y que tiene que ver con lo mismo, o sea, de manera general es lo mismo. Nada más que acá estás diseñando lo micro y ella quería diseñar lo macro, entonces así pasa. Me llamó la atención la parte de cuando te contrataron, que más que decir de tu experiencia, platicarlo, lo demostraste. Ah, claro. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Si no, no me lo iban a creer. Claro. ¿Ya lo habías pensado desde antes de esa entrevista? No surgió en ese momento. O sea, cuando llegué ahí me cayó el 20 de que si decía que estaba en segundo semestre no me iban a contratar. ¿Ya habías tenido entrevistas previas? No, fue la primera. Wow. En ese tiempo, en los pasillos de la facultad, pues ponían los letreros, ¿no? Se solicita dibujante y luego los papelitos que cortabas con el número de teléfono, ¿no? Sí, sí. Entonces agarré el papelito, busqué un teléfono público, no existían celulares. Ahí en la facultad, en el segundo piso, había teléfonos públicos. Llamé, me atendió quien me iba a entrevistar, me dijo, vente en la tarde. Entonces me comí unas conchitas con crema de comida, porque nomás traía para el camión. Y me fui no es cierto, ya existía el metro, la línea 1, me subí a la línea 1 del metro y llegué al despacho era una constructora, y ahí cuando bajé del metro dije, en la madre, estoy en segundo semestre. Entonces dije, cuando vi estando ahí que este cuate andaba como estresado, ocupado, dije, no, pues de aquí soy, o sea, le voy a decir que pero me pongo la prueba. Y fue la primera entrevista de trabajo que tuve, y ahí empecé a trabajar. Después de que tú empezaste a ver que tus amigos estaban también siendo la parte de contratistas y demás, ¿tú te lanzaste también a esto? No. Ok. O sea, no lo recomiendo, al menos para arquitectos, pero por nada del mundo. Es más, debería estar regulado eso. O sea, yo no puedo
Si yo estuviera estudiando medicina y solo llego a médico, cirujano, partero, yo no puedo abrirte la cabeza. Claro. No te puedo abrir el corazón. Es más, yo no puedo abrir una persona porque no soy cirujano. Claro. Entonces, digo, en una emergencia igual y sí, pero y en arquitectura pues, tú puedes empezar a construir desde quinto semestre si quieres y no pasa nada. Pero cometes el grave error de empezar a construir sin experiencia, sin haber tenido un mentor, sin haber aprendido cosas fuera de lo que aprendes en la universidad, y el margen de error es enorme, enorme, o sea, y el costo es terrible, o sea, esa. O la otra es que te olvides de por qué construimos, y entonces empiece a gustarte el flujo de dinero rápido, fácil, y empieces a construir por construir y haces lo que sea y lo que te pidan y entonces pierde el sentido la chamba del arquitecto y te conviertes en alguien que nada más construye y quiere ganar dinero. Claro. Ganar dinero es por ende, o sea, lo importante es lo que vas a proponer como profesional. En cuanto a lo que mencionabas de el porqué de la construcción, ¿puedes hablar un poquito sobre eso? ¿Cómo? Mencionabas que había un porqué de la construcción más allá del dinero, más allá en la cuestión del diseño. Bueno, es que como arquitecto te preparas para crear el espacio donde se va a llevar a cabo pues, la vida comunitaria de un grupo, de una familia, de una persona, de una comunidad, etcétera, ¿no? Y ese espacio pues debe tener mínimo ciertas condiciones de habitabilidad para que seas feliz como persona dentro para que estés saludable. Yo siempre he dicho que el médico se encarga de la salud del ser humano de la piel para adentro y el arquitecto de la piel para afuera. Y es donde estamos fallando de una manera impresionante. Digo, basta ver la ciudad en la que vivimos. Claro. No es saludable, pero por nada del mundo. Entonces, si no tienes un entrenamiento posterior a la universidad para prepararte hacia allá, pues lo que va a pasar es que va a estar como muy truncada tu visión y hoy en un mundo tan materializado, pues mucha gente pues, lo único que le interesa es tener dinero, pero no aspiraciones más allá de lo material. O sea, ¿quién eres como persona? ¿Qué tienes que ofrecer como persona? ¿En qué aportas al colectivo que se llama humanidad? No, pues yo nomás gano lana y me echo mis cheves en la tarde y ya. Digo, a mí se me hace una existencia muy triste, ¿no? Porque aun cuando solo seas constructor, pues tienes que tener este bagaje de saber que como constructor tienes que ayudar a que el proyecto cumpla con esas expectativas de salud para quienes lo van a habitar. Y esto que mencionas también de las personas que tienen una vida triste y demás, pues al final de cuentas también crearon por propósito en la parte del proyecto que estás haciendo. Entonces, en cuestión de los proyectos que has hecho, ¿hay alguno que sea el que más te haya gustado crear? Pues es que todos tienen algo interesante. Me gustan mucho los proyectos públicos. O sea, los proyectos en los que el acceso prácticamente es libre y últimamente hemos tratado, o la vida nos ha llevado a realizarlos, ¿no? Cada vez hago menos residencias privadas, digo, sí las hacemos, pero no es como que nos vendemos como un despacho que va a ser casas. Y nos interesa más la vida pública. Entonces, creo que hoy, de los últimos años, pues, el proyecto que le tenemos como mucho más cariño es el mercado público de Comalcalco, que en Tabasco,
que hemos visto cómo la gente, sus habitantes, quienes ahí lo visitan, quienes tienen locales, pues van haciéndole cosas y van sucediendo cosas más allá de lo que proponíamos como arquitectos, porque pues se van apropiando del lugar. Nos gusta ver cómo entra y sale la gente, cómo compra su despensa o las cosas que van a vender en su comunidad, más porque es un mercado de abastos. Y cómo se han ido apropiando de todo el mercado, ¿no? El nicho con la Virgencita de un lado, la manta de López Obrador colgada, ¿no? Porque de pronto lo ven como, como casi como angelical. Entonces suceden unas cosas muy padres que forman parte de la vida pública. No se ha empezado a usar por alguna razón, pero terminamos la remodelación del Teatro Calderón y el único día que vimos que hubo un evento, pues estuvo muy padre cómo el vestíbulo se apropió de la calle, de la banqueta, se cerraron los accesos a la calle Tapia y a propósito hicimos un paso pompeyano frente al teatro para que la gente que ahí se reunía, pues estuviera el de las palomitas, el de los hot dogs, y afuera el teatro era una fiesta. Entonces, cuando era un teatro que tenía un vestíbulo que parecía vestíbulo de oficinas, entonces tú entrabas, en el vestíbulo no cabía toda la gente, es un teatro pequeño de 322 personas. Entonces esa parte de la vida pública nos interesa mucho, porque al menos a esta ciudad le falta muchísimo por hacer en ese sentido. Claro, y al final de cuentas impactas aún más vidas, le das un poquito más de vida al proyecto y haces que más personas también estén recurriendo más en la parte... Y tienes un compromiso más amplio social. O sea, una casa pues cumple las expectativas de quien la va a habitar, ¿no? Y a lo mejor siembras tu sello personal en cuanto a si te gusta que la casa sea muy abierta, si sea muy cerrada, si sea muy oscura, si es de piedra, si es de madera, si es de teja, y sí, o sea, ayudas a una familia a ser más feliz, pero en un proyecto público ayudas a una ciudad. Entonces, tiene una trascendencia mucho más amplia. Claro. Y el impacto en la sociedad es más aún. Así es. Me encanta. ¿Actualmente tienes algún sueño que estés persiguiendo? Y estamos lográndolo y estamos haciendo todo para que se logre. Desde hace unos años, siempre me interesó el tema del patrimonio arquitectónico, pero más como, no era un hobby, pero era más como un tema paralelo a mi profesión, ¿no? O sea, yo estaba haciendo arquitectura comercial, residencial, institucional, etcétera, y paralelamente me interesaba el cuidado del patrimonio, pero no formaba parte de nuestro trabajo. Cuando me caso con Elisa y se asocia en la oficina, que ella es experta en restauración arquitectónica, pues empezamos a ver esta posibilidad de empezar a hacer proyectos que tuvieran que ver con conservación y restauración del patrimonio. Luego vimos que no nada más era restaurar y conservar, sino que había activar y había que traer el edificio a la vida contemporánea y había que hacerle cosas que fueran respetuosas de la parte patrimonial, pero que sirvieran para vivir ahí. Ahorita estamos restaurando, remodelando una casa de 1956. Wow. Y no se puede vivir como en 1956. Entonces, junto con Elena de la Torre y Oscar Mendoza del EGZ, que están haciendo la parte de interiorismo, pues estamos haciendo una adaptación de ese nuevo uso y esa nueva familia que va a tener la casa, buscando respetar su esencia, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que pues, esos proyectos penden de un hilo, son muy indelebles. El dueño de un edificio que es catalogado, es considerado patrimonio, la mayoría de las veces pues, no tiene el dinero para restaurarlo, no tiene quizás ni la visión para echarlo a andar y que se convierta en algo. Entonces, paralelamente a la oficina, creamos Saki Desarrollos, que es una empresa desarrolladora que se está enfocando en una gran medida en buscar propiedades que tienen esta condición
y con un equipo de financieros, abogados, gente de marketing, etcétera, pues armamos el proyecto para presentárselo al propietario y ver y que vea que su edificio, más allá de estorbarle como un activo al cual tiene que pagarle predial, servicios, y si bien le va lo mal renta, pues se puede convertir en algo interesante. Entonces, ese sueño que tuvimos hace unos años, Elisa, Felipe y yo, pues lo estoy materializando en una actividad paralela a la arquitectura propiamente, pero que va a nutrir al despacho de este tipo de cosas. Complemento de lo que ya estás haciendo y además estás ayudando a la sociedad a mejorar algo que ya existe, pero convirtiéndolo en algo más actualizado, mejorado y que puedas usarse a final de cuentas. O sea, como arquitecto, pues tú esperas a que alguien haga el modelo de negocio, a que alguien busque la inversión, a que alguien junte al propietario con el de la inversión, con el del modelo de negocio, y luego al final después te llama, ¿no? Pero no tienes control sobre nada. O sea, en cualquier momento te pueden decir, no nos interesa lo que estás haciendo y bye. Ahorita tenemos un proyecto muy interesante, estamos rescatando un hotel de los 40s, que no está abandonado, está en uso. En los 80s fue remodelado y fue borrada totalmente su fachada original. Y el propietario pues fue comprando predios alrededor del hotel y hoy lo estamos convirtiendo en un conjunto de usos mixtos donde el hotel va a seguir renovado, vamos a tener 91 departamentos, vamos a tener comercio en las otras propiedades que estamos restaurando. Y yo estoy seguro que ningún desarrollador de esta ciudad lo haría. O sea, lo que hubiera pensado un desarrollador sería, vamos a demoler el hotel, vamos a vender el hotel, vamos a convertir el hotel en depas. Y acá lo importante es rescatar la esencia del proyecto. Sí, es un negocio inmobiliario, va a salir muy bien, o sea, está totalmente bien analizado, pero para el propietario y para todos los involucrados, pero la esencia es rescatar la arquitectura original del hotel y que esa esquina vuelva a ser como lo fue en los 40s y 50s. Y bueno, además de ese proyecto, ¿tienen más proyectos similares? Hay 3 proyectos más similares que pues estamos analizando y negociando, pero ahí va. Hay mucha gente que está intentando, actualmente hay muchos videos de que puedes ser desarrollador en X tiempo, pero ¿cuáles son las lecciones que tú has aprendido para poder empezar en el mundo tanto de un negocio de diseño, al igual que en el mundo del desarrollo inmobiliario? Uno, yo sabía que yo solo no lo podía hacer, entonces ese es un problema complicado cuando de pronto estos cursos para que seas desarrollador y demás, pues hay cursos muy estructurados, ¿no? que casi es una carrera para que lo puedas hacer, pero yo quiero seguir siendo arquitecto. O sea, entonces hay un montón de cosas que si yo las controlara tendría que dejar de ser arquitecto. Entonces el éxito de Saki Desarrollos es que somos 3 socios, una especialista en temas financieros y otra especialista en temas de promoción y ventas. Entonces, yo con la experiencia en construcción, diseño y el desarrollar proyectos para desarrolladores, juntamos las 3 cabezas y así es como está funcionando esta nueva visión de hacer ciudad. Me encanta que es formando un equipo, al final de cuentas. Así es. ¿Tú qué recomiendas para poder crear un buen equipo? Necesitas asociarte con gente que sea disciplinada, con gente talentosa y con gente que haga lo que tú no sabes hacer. Y que en conjunto funcionen para llegar a un fin común más sólido, más rápido, más sostenido. Me encanta. Al final de cuentas, solo no puedes llegar, pero junto puedes llegar muy lejos. Sí, totalmente. Me encanta. En cuestión de la vida, ¿cuál es la lección que más te llevas? ¿Porque ya me voy a morir o qué? No, para nada. ¿A dónde me llevo o qué? No. ¿Qué sabes? No, para nada. No, una lección que tú lleves contigo en tu vida
y que puedas compartir a los demás. No, pues un montón, pero creo que la más importante es no posponer las cosas importantes de la vida por las que, pues, de alguna manera no son tan importantes. Yo de pronto cuando me toca dar charlas en universidades, les digo, no pongan en pausa su vida para ser arquitectos. O sea, sigan teniendo su vida mientras se están formando como arquitectos, porque luego hay esta idea de, no, a ver, no quiero tener una familia porque me voy a dedicar a construir un imperio, no mames. O sea, no, eso no va a pasar. Y vas a dejar que pase mucho tiempo dejando de salir con chavas, dejando de asistir a lugares donde seguramente vas a encontrar al socio con el que vas a formar ese imperio. Me encanta. O sea, tienes que balancear todo eso. Yo tengo una lección así de vida de eso. O sea, con mi primera esposa, pues no decidimos al principio no tener hijos porque no, es que primero vamos a formar un patrimonio y vamos a hacer y tal. Por suerte no hubo hijos. Pero ya que me divorcio, luego años después me vuelvo a casar, nací mi segunda hija y mi empresa quiebra. Híjole. Entonces, o sea, fue una lección de la vida, ¿no? O sea, lo que no quise hacer al principio porque me estaba formando, ahora tenía que levantar una empresa que quebró con 2 hijos, uno de 1 año y medio y otra recién nacida, ¿no? Entonces era como, ay, güey. Y salió al final, o sea, no había por qué poner en pausa nada. Digo, estoy feliz con mis hijos y demás, y qué bueno que no hubo hijos antes, ¿no? Pero la lección de vida es esa, o sea, ¿por qué poner en pausa lo importante? Claro. ¿Quieres viajar? Viaja. ¿Tienes con qué hacerlo? No, es que quiero guardar porque... O sea, el viaje a lo mejor te va a formar más que si guardas ese dinero y compras, no sé, un carro. No, es que quiero guardar para tener un carro. No, pues sigue andando en camión, pero viaja. Crear experiencias al final de cuentas. Así es. Al momento de que te toca esta quiebra, ¿cuáles fueron las acciones que tomaste para poder salir de ella? Me llevó 10 minutos. O sea, cuando sucedió todo, decidí 2 cosas. Uno, me asocié con mi brazo derecho en ese momento. O sea, Felipe siempre estuvo, pues, como del lado mío en la operación de la parte que a mí me tocaba en la oficina. Mi ex socio, pues, se fue y se llevó lo que se tenía que llevar, ¿no? Entonces me asocio con Felipe, creamos un nuevo concepto de oficina y paradójicamente tomamos 2 decisiones importantes para poder salir de la quiebra. Uno, pagábamos muy mal. Entonces los colaboradores, los poquitos colaboradores que se quedaron, pues les pagamos de acuerdo a mercado. O un poquito más y les dimos algunos incentivos extras. Y 2, decidimos no trabajar los sábados a menos que fuera sumamente necesario. Porque necesitas ese espacio de tiempo para pensar, para repensar, para relajarte, para tomar decisiones y rearrancar en la semana siguiente. O sea, con ese espacio de tiempo nos permitió generar muchas estrategias para poder salir de la bronca. Fuimos administrando muy bien los proyectos. Durante un buen rato, pues las ganancias pues, volvían a invertir en deudas, en las cosas que teníamos que pagar por el problema de la quiebra. Y en 2 años y medio salimos del atorón y empezamos otra vez el crecimiento. Después de esos 2 años y medio, pues ya se une Elisa, ya somos 3 socios, luego está Alfredo, que nos une para temas urbanos.
Y el hecho de que no seamos especialistas, o sea, cada uno de nosotros somos especialista en algo, pero la oficina no es especialista en nada. Entonces tenemos muchas tipologías de desarrollo, hacemos proyectos urbanos, paisajismo, restauración, proyectos inmobiliarios, comerciales, residenciales. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues los desarrolladores dejaron de pagarnos, los proyectos se suspendieron, pero el gobierno estaba avanzando. Y entonces todos los proyectos gubernamentales nos exigieron más proyectos y hacer más proyectos y la oficina creció como un 30% en la pandemia, a diferencia de muchas que se dedican a un solo nicho de mercado especializado que casi los quiebran. Claro. ¿Por qué? Pues porque dejaron de pagarles, porque ya no hubo proyectos de ese nicho de mercado, porque ese nicho de mercado estaba en pausa por la pandemia. Pero la arquitectura pública seguía. Los hospitales se tenían que hacer, se tenían que renovar. Los parques se tenían que renovar, se tenían que hacer, los centros comunitarios, el mercado, todo eso. Entonces estuvimos trabajando en varios niveles de gobierno, en federal, local, estatal. Y eso pues, nos exigió que creciera nuestro despacho. Wow. Te adaptaste a final de cuentas al nuevo mercado en la cuestión de la pandemia. Y también me llamó mucho la atención la parte de que te complementas de personas que saben áreas en las que tú no te especializas. Entonces, prácticamente en lo que tú no eres bueno a final de cuentas o que no estás especializado, tú unes a personas que están especializadas en eso para crear algo. Claro, o sea, sin equipo no hay manera de que crezcas lo que quieres crecer. O sea, Claro. solo es más difícil. Uh-huh. Sobre todo en los proyectos sumamente complejos que tenemos. Complejos en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces necesitamos de varias cabezas y de varias disciplinas para poder sacarlos adelante. Claro. En cuanto llegó la pandemia, ¿en algún momento llegaste a dudar un poco de qué seguía con la empresa? No. Jamás. O sea, ya sabíamos para dónde iba. La incertidumbre fue operativa. O sea, no, ¿qué vamos a hacer? Nos fuimos todos a casa, ya teníamos una VPN virtual, entonces trabajábamos a través de eso. Lo que sí es que estábamos en un local comercial sin ventanas y sin... Ahí decidí que había que irnos a otro tipo de local, que pudieran abrirse las ventanas y se ventilara y demás. Y nos ayudó muchísimo la pandemia para tomar esa decisión. Porque estábamos en una zona muy estratégica del centrito, pero pues eran 8 horas de estar en un lugar muy ojete. Entonces, Claro. nos ayudó a salirnos de esa zona de confort. Me encanta. Entonces, la pandemia, bueno, a ti te sirvió para poder crecer más. ¿Te llevaste alguna lección que te haya dejado la pandemia? Pues quedó muy claro que no sales adelante si no colaboras. Claro. Y una constante en la oficina es precisamente la colaboración. O sea, ahorita traemos un proyecto de desarrollo inmobiliario que vamos a colaborar con una desarrolladora de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ellos tienen una expertise que nos interesa que se sume acá y a ellos les interesa sumarse porque les interesa el mercado de Monterrey. Entonces, si lo pensara de otra manera, sería como, no, yo me lo aviento. O sea, repartes. Me encanta. En cuestión de negocios, ¿cuál es la mejor lección que te han dado? En cuestión de negocios, no llegas a una meta si no tienes cierto nivel de disciplina. Mi padre toda su vida quiso emprender, siempre quiso emprender, y ponía una carpintería, y ponía un taller, Era excelente godínez, el mejor empleado del mundo, pero a la hora de que quería emprender, todo le fallaba. Nunca ningún emprendimiento que llevó a cabo funcionó. Y una de esas quiebras fue lo que nos llevó a que por poco no estudiara la universidad. Viéndolo a la distancia,
Pues es que mi jefe era bien indisciplinado. Se le cayó una chamba y ahí la dejaba y atendía otras cosas. Y entonces no se ponía una estructura de trabajo para poder sacar adelante el trabajo. Entonces, sí, hay que tener una meta, pero para llegar a ella hay que ser disciplinado y hay que estar haciendo las cosas. Y hay que estarlas haciendo, y hay que estarlas haciendo, y hay que estarlas haciendo. Y planear y tener tus tiempos, saber en qué momento parar, en qué momento tienes que reflexionar. Y tener todo muy bien estructurado. Me da mucha risa ese rollo de, es que necesitas salirte de tu zona de confort. No es cierto. O sea, los mejores proyectos que he hecho yo en mi vida los he hecho en mi zona de confort. Cuando estoy bien económicamente, cuando estoy bien de salud, cuando estoy bien con mi familia, cuando tengo una súper buena relación con mis amigos. O sea, estoy en una zona de confort tan chingona que generas proyectos buenísimos. Me encanta. ¿Cuál es la peor lección de negocios que te han dado? La peor, esa de, es que tienes que mantenerte siempre, no, te va a empinar. O sea, fui a ir al hospital por estar así. Por estar... Preocupado, y el estrés, y buscando cosas y tal, y haciendo un montón de cosas, y no parar, no parar, me colapsó el intestino y al hospital una semana. Wow. Entonces, tienes que saber balancear todo, porque si no, no llegas a mi edad, punto. Cuando fui a visitar a mi gastroenterólogo por primera vez, los 39, 40 años, Eduardo Domínguez, el mejor gastroenterólogo de esta ciudad, vio la manera en cómo me movía yo, la cantidad de estrés que tenía, cómo lo somatizaba, cómo lo llevaba a mi aparato digestivo, cómo no tenía esas pausas necesarias que debes de tener a la hora de estar chambeando. Y me dijo, güey, si sigues así no vas a llegar a los 50 años. Entonces me tuve que meter en disciplina, de hacer ejercicio para mantenerme sano, no para estar mamado, sino para mantenerme sano. Hay que seguir cierta dieta, hay que manejar el sueño, hay que manejar el ocio. Y luego una cosa fregona de los arquitectos es que aún en vacaciones seguimos trabajando. O sea, vas y visitas una ciudad y estás aprendiendo cosas y estás viendo cómo diseñaron la calle, cómo diseñaron la banqueta, cómo son los edificios, cómo funciona el plan de desarrollo urbano de esa ciudad. Vas y visitas obras emblemáticas que viste solo cuando eras estudiante en un libro. Entonces hay un combinado muy padre entre descansar y seguir trabajando, pero acá arriba. Entonces, yo creo que esa es una lección importante. O sea, hay que generar una estructura y tratar de cumplirla. ¿Sí? Y cuando te toque chambear, te pones a chambear como loco. Y luego hay que descansar y descansas. Y luego sigues chambeando. Y luego te toca hacer ejercicio. Y luego te toca irte con los amigos, se vale. Y te toca conocer gente. O sea, tienes que conocer gente. O sea, la clave del éxito son las relaciones humanas. Me encanta. ¿Cuál es la ciudad que más te ha impactado? ¿Ciudad? ¿Impactado en qué sentido? Mencionabas que cuando vas a una ciudad te llama mucho la atención ver todo lo que tú ya sabes, pero en esa ciudad, ¿qué lo hacen diferente? ¿O qué distingue esa ciudad que no hacen aquí, por así decirlo? Disfruto mucho la Ciudad de México. Bueno, y luego es por cosas, ¿no? O sea, disfruto la Ciudad de México por su energía, por el tipo de ciudad que es en general. Disfruto mucho Oaxaca y Mérida por su gastronomía. O sea, yo cuando viajo, mi viaje es culinario, es arquitectónico y es cultural. Incluso si voy a una playa. Me gusta mucho Boston, se me hace una ciudad increíble. Es como un Nueva York, pero chiquito, pero es como un Chicago, pero menos extendido. Entonces tiene como
como muchas cosas muy buenas de las grandes ciudades que admiramos del norte de Estados Unidos, como Washington, como Nueva York, como Chicago, pero compactado en un platito, ¿no? De Europa, la ciudad que más me fascina es Venecia. O sea, cada que puedo voy a Venecia y es un lugar increíble. Bueno, está la Bienal Internacional de Arquitectura cada 2 años, que hay que ir a visitarla. Pero el hecho de ver cómo la ciudad por siglos perduró con sus canales, su sistema lacustre, que no secaron la laguna, como le pasó a la Ciudad de México, le pasó a muchas ciudades del mundo, que sigue funcionando con este sistema ancestral de pilotes encajados en el mar para que luego sobre eso se construyan los edificios, que tenga edificios increíbles, que son súper masivos, pero que se ven muy ligeros, que tiene todo este aparato turístico alrededor de la ciudad basado en la cultura, la Bienal, el Festival de Cine, la Bienal de Arte, la Bienal de Arquitectura, la de Teatro, la de Danza, todo eso está súper increíble. Y esa parte me gusta mucho. Creo que París y Londres pues son ciudades que ciertas partes de la ciudad aprende uno mucho, desde el plan que hizo Haussmann en París y lo puedes ver todavía a mediados del siglo XIX y lo puedes ver todavía en los edificios, en los bulevares, en el trazo de la ciudad, en cómo funciona. Eso puede ser importante. Pero creo que todas, o sea, todas tienen algo bueno y algo malo. La misma Tijuana me encanta, o sea, hemos hecho varios proyectos allá y esa relación bicultural Tijuana-San Diego es súper interesante, y como Tijuana es una ciudad 100% de migrantes y cada día se está llenando de gente nueva, que va, que intenta cruzar o que se queda ahí y que han hecho su vida en una ciudad que paradójicamente está frente al mar, pero no tiene agua. El agua hay que traerla desde otro lado y con una infraestructura súper complicada. ¿Hay algún libro, película o serie que te haya impactado en tu vida? Mira, no soy... Me gusta mucho leer sobre teoría de la arquitectura, sobre temas que tienen que ver con mi profesión. Rara vez leo temas que tienen que ver con novela o con cuestiones así generales. Me gustan de pronto las biografías. Pero una vez leí Los bandidos del Río Frío de Manuel Paino y se me hace una cosa fabulosa porque me acuerdo del libro, lo leí hace muchos años, y tiene una vigencia, o sea, está hablando de un México de finales del siglo XIX y todas las situaciones que ahí retrata son tan vigentes en pleno siglo XXI que dices, ay caray, el país sigue siendo el mismo, ¿no? Y con esa esencia tenemos que trabajar. Y no soy mucho de ver, cada vez veo menos películas, o sea, es un tema, agarro una película y casi la veo como una serie, o sea, veo 30 minutos, luego la pongo en pausa y al día siguiente le sigo, pero me gustan mucho las series de comida que tienen que ver con la ciudad. Hay una que se me hace increíble, que a mis hijos no les gusta porque dicen, ¿qué estás viendo ese güey? Que se llama Somebody Feed Phil, y es Phil Rosenthal que visita una ciudad en cada capítulo y hace un viaje culinario en la ciudad, desde puestos de comida típica, regional, popular, hasta restaurantes estrella Michelin. Pero lo interesante es cómo recorre la ciudad de la mano de gente que ahí habita, no necesariamente gente de la gastronomía, y te hace un abanico súper interesante. El hobby que más disfruto es viajar. Cada que puedo lo hago, entre más lejos mejor. Si tengo la posibilidad de cambiar a un auto de alta gama, prefiero gastarme esa lana en viajar. Entonces, creo que ahí recibes mucha información.
que te sirve para lo que sigue. Me encanta. ¿A qué edad fue cuando comenzaste a viajar por tu propia cuenta? No tengo idea. Me recuerdo mucho que mi papá, en un ánimo de congraciarse con este problema que sucedió al principio de mi carrera, cuando me graduó, me dice: oye, pues vámonos de viaje, ¿no? O sea, para que... Y tú pon el itinerario, o sea, que sea un viaje que tenga que ver con tu carrera. Y en ese momento yo tenía un grupo de amigos muy interesante, porque en lugar de ir a los antros sábado, viernes, sábado y domingo, nos dedicábamos a caminar la ciudad. Y al término del día nos íbamos al Sanborns del centro y discutíamos lo que habíamos visto. De esas caminatas pues nació el interés de Juan Manuel Casas por la historia y sobre todo por el patrimonio moderno. Terminó él escribiendo un libro fabuloso que es un catálogo de arquitectura civil del siglo XX que se llama Concreto y Efímero. Y bueno, y otros amigos que hacíamos eso, ¿no? Entonces, en lugar de meternos el sábado al antro, todos los sábados, o sea, realmente de pronto sí íbamos a antros y bares, pero no todos los sábados. O sea, era más constante el irnos al Sanborns a platicar de arquitectura que lo otro. Habíamos leído La ciudad de los palacios de Tovar y de Teresa y otros libros más, México en 1557 de Francisco Fernández de Salazar, y recorridos fabulosos sobre la Ciudad de México. Entonces yo me había clavado mucho con la Ciudad de México y cada que hacíamos alguna caminata aquí comparábamos con lo que leíamos de la Ciudad de México. Entonces a mí me interesaba mucho conocer en ese tiempo, en el 95, eso que yo había leído y que no tenía conciencia de que existiera, porque si bien de niño viví en Ciudad de México por el trabajo de mi papá, pues no me acordaba de ni madres, ¿no? O sea, vivíamos en la colonia Roma y me acuerdo vagamente de que íbamos a un parque, seguramente debe ser alguno de los parques de la Condesa, no sé. Entonces hicimos este viaje en familia y estuvo muy padre porque me convertí como en guía de turistas arquitectónicos, ¿no? Fuimos a la UNAM y ya después de que yo me maravillé con la arquitectura de la UNAM, pues ya les expliqué lo que yo había leído de la UNAM. Fuimos al Centro Histórico de la Ciudad de México y hicimos un recorrido súper interesante. Y a partir de ahí, pues nació como este interés mío de que cuando viajaba, que durante los siguientes 5 años pues no lo hice, pero luego entré a trabajar a una oficina que se llamaba Total Design. El líder era Javier Sánchez de la Barquera, un muy buen amigo, artista visual, ajedrecista, astrónomo, está loco Javier. Y trabajé con él y yo veía mucho de la parte arquitectónica de su oficina. Él era diseñador gráfico de profesión y traía muchos proyectos en varias ciudades del país. Entonces ahí fue cuando me empezó a tocar viajar por trabajo y entonces pues aprovechaba que enviaba a Javier a una ciudad, teníamos la junta en la mañana y el vuelo de regreso era el día siguiente. Bueno, pues yo me tomaba la tarde para recorrer la ciudad y conocer calles y demás. Ya más adelante pues empecé a viajar por placer, cada una o 2 veces al año, y pues descubrí ciudades fabulosas, ¿no? Como Vancouver, por ejemplo, el mismo Nueva York, he ido varias veces, Chicago. A Sudamérica solo conozco Colombia, pero he estado en algunas ciudades y también son increíbles. Pero esta parte de buscar viajar para aprender y aprender relajándote y pasándola bien es súper interesante. Ya últimamente pues sí viajo mucho por la oficina o porque de pronto las empresas de materiales pues, nos invitan a un grupo de arquitectos a que vayamos a su planta en alguna ciudad del mundo y pues vamos y aprovechamos para conocer. Me encanta. Lo que tú hiciste como guía turístico de tu familia,
¿lo seguiste haciendo más adelante con tus compañeros de trabajo y demás cuando visitas otra ciudad? No, lo hacía para mí. Lo hago con mis alumnos una vez al año. Tratamos de viajar a la Ciudad de México y cuando se organizan y demás, ¿no? O sea, porque tampoco voy a andar arreando gente. Claro. Pero el tema que vemos, yo veo el proyecto final de carrera. O sea, mi clase es taller integral, que es el proyecto final de carrera. Entonces hacemos un tema de gran alcance en la ciudad. Y la mejor manera de aprender arquitectura es conociéndola. Y la conoces viajando y yendo a los lugares de esta arquitectura que crees que es emblemática y que generó algo para el mundo. Luis Barragán es uno antes y después de haber viajado a Europa y conocer los jardines de Ferdinand Bach. Le Corbusier es uno antes de haber ido al mundo antiguo griego y conocer las ruinas de Atenas y de un montón de ciudades griegas, y regresa y hace otro tipo de cosas. Y así te puedo ir citando arquitectos famosos que los cambió un viaje, los cambió el haber ido a conocer algo, ¿no? Entonces, en mi clase es muy importante que vayamos al menos a Ciudad de México. Es un viaje más o menos pagable, barato. El vuelo puedes conseguirlo a muy buen precio, puedes quedarte en un hotel no muy caro. Y la ciudad es súper caminable, entonces es fácil moverte, ¿no? Entonces, y hay un montón de ejemplos en esa ciudad que nos llevan mucha distancia recorrida con respecto a Monterrey. Me encanta. En todos sentidos, ¿no? Entonces, vamos y vemos esos ejemplos en vivo y los entienden y los procesan, y entonces regresando a Monterrey, pues sus proyectos se enriquecen mucho más. Me encanta. Y al final de cuentas aprendes más ya viendo algo diferente, porque a lo mejor están acostumbrados a ver la misma ciudad siempre y lo sacas un poquito también de tu zona. Sí, digo, depende del grupo. Hay grupos que, pues, chavos han viajado mucho. Hay unos grupos donde de plano ni a Villa Santiago han ido. Entonces, sí, te das cuenta. Yo me doy cuenta cuando un alumno trae un bagaje cultural más amplio y entonces empiezas a platicar con todos, pero detectas a dos que, caray, estos cuates están hablando a otro nivel, y les preguntas, ¿hicieron intercambio? Ah, sí, nos fuimos a Sevilla, o me fui a Chile, o me fui a Escocia. Entonces ahí te das cuenta del cambio de nivel total de ese momento. Y en ese momento, pues aparte puedes viajar con una mochila en la espalda. Claro. A lo mejor a mi edad no, ¿verdad? pero en ese momento, pues te vas y duermes en el trayecto del tren o lo que sea, ¿no? ¿Hay alguna lección financiera que puedas compartir a la gente? Financiera, pues no gasten a lo pendejo. O sea, pues hay que poner como las prioridades, ¿no? Y saber cuánto es el ingreso que tienes y no gastar de más. O sea, tampoco es tan complicado. Me encanta. ¿Algo más que te gustaría compartir? No, pues hay que disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Y disfrutar la circunstancia, porque de pronto alguien puede estar teniendo algo mucho peor que tú y lo puedes ver más relajado y demás. Entonces, a veces cuando analizas lo que pasa a tu alrededor, en realidad a lo mejor no es tan grave lo que te está pasando. Yo me acuerdo que en ese año que descubrí que la oficina iba en picada y que esa picada no la iba a parar, o sea, cuando me di cuenta,
yo formaba parte del consejo directivo del Colegio de Arquitectos y en una de las juntas, pues yo estaba perdido pensando en, ay, güey, ¿cómo vamos a hacerle para esto? Y le debemos dinero a este güey, a este, y a este, y al cliente, y no nos pagó, y la madre, y me estoy peleando con el socio, y tal y cual. Y junto conmigo estaba Pablo Ferrara en el consejo del colegio. Entonces salimos y yo noté que Pablo caminaba raro y mucho más alto que yo, entonces me pone la mano encima y me dice, te noto preocupado. Y le digo, ay, es que traigo una broncota por esto y esto y esto y esto. Entonces me da una palmada y me dice Pablo, güey, vamos a salir adelante de esta, güey, tú no te preocupes. Entonces yo dije como, ¿vamos? O sea, pues, ¿tú qué tienes que ver con...? Claro, 2 o 3 semanas después nos anuncia que le dieron el diagnóstico que tenía esclerosis lateral amiotrófica y pues Pablo está ahorita como está y es un verdadero ejemplo de constancia y de entereza y de decir se acepta el diagnóstico pero no el pronóstico. O sea, esa es la frase de Pablo fabulosa, que incluso hizo un libro que se llama Voluntad de Acero, que vale la pena que lo lean, porque te da muchas lecciones de vida. O sea, ni modo, va a quedar postrado en una silla y tiene que seguir viviendo lo que le permita a la vida existir y es un súper ejemplo, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, fue para mí una súper lección de, puta, no mames, yo no tengo nada, güey, o sea, quebró una pinche empresa nada más. O sea, Pablo sí tiene un problema serio y a lo mejor él creía que no tenía un problema, o sea, se hizo todo un sistema de entender su condición que dijo, pues nomás ya no me voy a poder mover. Ay, güey. O sea, wow. Pero puedo seguir siendo yo. Y pudo seguir siendo él y a veces nos juntamos con él y es todo un ejemplo de entereza y de decir, ni madres, güey, no acepto el pronóstico. Me encanta. ¿Tú has planeado o has escrito un libro? ¿Has planeado crear o...? No, tengo muchos escritos que de pronto una vez intenté hacer una columna en la revista Podio y creo que escribí una vez al mes como por un año, pero no me pude hacer la disciplina de escribir. O sea, tengo una enorme incapacidad para concentrarme en una cosa durante mucho tiempo, entonces por eso mi tema siempre es como colaborar mucho porque genero las ideas y luego dejo tareas y las estoy revisando y las estoy supervisando porque me es muy difícil sentarme más de una hora a estar haciendo una sola cosa. Entonces, hacer la disciplina de escribir pues requiere mucho tiempo y es algo que creo que quiero hacer más adelante, o sea, sí buscar como esos espacios para poderme sentar y reflexionar. Tengo un montón de escritos que nunca se publicaron, ahí están guardados en algún Dropbox que tengo, pero no sé, ahorita no me interesa hacer un libro, a lo mejor más adelante. Me encanta. Pues te agradezco muchísimo por estar aquí, por el espacio. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenido a la oficina de CO2 Taller. Excelente, te agradezco muchísimo y muchísimas